Yo soy Jorge Tayana, soy sociólogo, actualmente soy miembro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. He tenido una trayectoria en la administración pública más o menos larga y que culminó como ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del 2005 al 2010. He tenido actuación en organismos de derechos humanos y he sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soy casado, tengo 3 hijos y he cumplido 64 años. Bien. ¿Dónde y cuándo naciste? Yo nací acá, en la Capital Federal, en mayo de 1950, año del Libertador General San Martín, que se ponía en todas partes porque era el centenario de su fallecimiento. Así que soy de acá, del centro de la ciudad, porteño. Mi papá era porteño también. Mi mamá era mendocina, pero que ya vivía en Buenos Aires con su familia desde jovencita, desde que hizo el secundario. ¿Cómo estaba constituida tu familia? ¿A qué se dedicaban? Mi papá era médico, y profesor universitario, cirujano. Mi mamá era profesora egresada de lenguas vivas. ¿Cómo se llamaban? Se llamaba Jorge Alberto, ya me puso el primer nombre, y Alberto era el nombre de su padre. Y mi mamá se llamaba Matilde Consuelo Puebla. Somos 5 hermanos. Digo, éramos primero 4. Yo durante varios años fui el menor y único varón, así que fui muy malcriado. Y cuando tenía casi 10 años nació una hermanita, así que somos 5 hermanos, 4 mujeres y yo. ¿Y cómo, a qué se dedicaban entonces tu familia? Bueno, yo tenía padres que trabajaban, así que en mi infancia la idea de que el padre trabajaba y la madre también es una idea que creció conmigo, digamos. Mis hermanas eran mayores, estudiaban, después terminaron haciendo carreras universitarias en general en las áreas humanistas, ¿no? Mi hermana mayor es egresada de licenciada de letras, la segunda es socióloga, la tercera no terminó, la cuarta es traductorado de inglés de la UCA, y yo finalmente estudié sociología. ¿Había algún vínculo entre tu familia, la política? ¿Cómo era eso? Bueno, mucho, y eso desde muy pequeño. Mi padre fue decano de la Facultad de Medicina, fue rector durante la época del primer gobierno de Perón, y dirigía un hospital, un instituto de cirugía torácica, que era su especialidad. Y obviamente en el 55, por ese motivo también, por ejemplo, cuando Eva estuvo enferma, y estuvo cuando ella falleció, y obviamente en el 55 lo echaron de todas partes, así que desde pequeño, uno de los primeros recuerdos que tengo es el bombardeo de la Plaza de Mayo, de junio del 55. Me acuerdo de haber visto los aviones. Y el segundo, un recuerdo de esa época, es la sensación de la proscripción, ¿no? El de formar parte de algo que tenía un cierto rechazo, sobre todo en los sectores medios profesionales, que es donde se desenvolvía mi familia. ¿Y cómo te afectó eso a vos, digamos, de chico, supongo, en la escuela? Bueno, me afectó fui proscripto antes de empezar el colegio, digamos, y eso es un poco gracioso porque me había notado mi madre, mis hermanas iban a un colegio religioso y mi madre quería que yo fuera a un colegio religioso. Entonces me anotó en el Champagnat, que es un colegio de los maristas, pero había que anotarse con mucha anticipación porque era un colegio así que tenía poco ingreso o seleccionaba. Pero lo que pasa es que me anotaron en el 55, antes de septiembre, y las clases empezaron en el 56. Y cuando en el 56, que las clases empezaron tarde, porque hubo epidemia de polio, resulta que me borraron la inscripción.
O sea, no me resolvieron que no era bueno que estuviera ahí los maristas, así que tuve que pasar, fui a un colegio público, al Roca, ahí al lado del Colón, y después en segundo o tercer grado fui a la Argentina Modelo, donde completé la primaria. Porque en la Argentina Modelo era un colegio donde una tía de mi madre, que era una educadora, que se llamaba Rosario Vera Peñalosa, había ayudado a la parte pedagógica, que si otros se consideraban un buen colegio y me mandaron ahí. Y ahí hice la primaria. Así que sufrí la proscripción desde, no lo sabía en ese momento, pero lo que sí sabía era que ser peronista era una cosa mal vista. Yo no tenía mucho problema porque lo que sí sabía al mismo tiempo es que la mayoría era peronista y que los que eran peronistas eran en general los trabajadores. Y eso me parecía bien, o sea que no, me sentía cómodo. Sabía que estaba en un mundo donde una minoría estaba en contra, que una minoría más o menos poderosa, y una mayoría estaba a favor de eso, de lo que yo desde chiquito me sentía parte. Así que no me equivoqué desde chiquito, digamos. ¿Y había algún contacto entre tu familia y, por ejemplo, la resistencia? Sí. Bueno, cuando fue el golpe de junio, que yo era chico, 6 años, yo me acuerdo de los líos, porque papá se tuvo que esconder unos días porque era uno de los médicos, era cirujano, o sea que lo tenían medio conectado. Él era una personalidad más académica, pero había mucho vínculo y mucha relación con toda la dirigencia peronista, y había varios que estaban presos y algunos salieron después de la cárcel, y teníamos una especie de padrino, como era muy amigo de papá, Ricardo Anzorena, que tipo tuvo como 3 años preso y salían de la cárcel y no tenían trabajo. O sea, a los 6, 7, 8, 9 años vivía eso, y vivíamos también la restricción económica. En un momento papá pensó emigrar, pensó irse a Estados Unidos, él había estudiado en Estados Unidos. Entonces en el 56 fue y volvió, pero al final decidieron quedarse acá, pero tuvieron que vender el auto, no había vacaciones. O sea, había todos unos años, 56, 57, 58, 59, que eran más difíciles económicamente, hasta que finalmente le hicieron un favor. Como le echaron de todos los lugares públicos, tuvo que desarrollarse en la medicina privada y ahí le fue bien económicamente, digamos. Pero durante unos años también se sentía esa estrechez de la situación de marginación, ¿no? ¿Y más adelante dónde hiciste tu secundario? Yo hice el secundario en Nacional Buenos Aires. En realidad mi abuelo había ido en Nacional Buenos Aires, mi tío, el único que no fue a Nacional Buenos Aires fue papá. Pero hay varios de mi familia han venido a Nacional, así que yo fui ahí, que era también un poco particular, porque mi papá había sido rector de la universidad no tanto antes, sí que se acordaban del nombre y eso, pero la verdad que en general no tuve, no sufrí la cosa gorila de molestia en el colegio, salvo una cosa que cuento, es que en primer año tenía un profesor de castellano que se llamaba Quaranta, que era hermano del almirante Quaranta, que era uno de los jefes de la Libertadora. Y como 3 veces o 4 a lo largo del año, el profesor Quaranta llegaba y me decía: Tayana, pase, escriba. Entonces en el pizarrón me decía, él escriba la siguiente frase: el tirano prófugo huyó al amanecer. Y después me hacía analizar la frase: sujeto de la oración, el tirano prófugo. Predicado, huyó al amanecer. Núcleo del sujeto, así todo. Pero en realidad no, me respetaron y viví ese colegio, que era un colegio más o menos politizado, y donde tuvimos la revolución, la caída del gobierno de Ilia y el golpe, ¿no?, que llevó a Onganía al gobierno. Eso lo vivía ya en un 4º año, así que viví toda esa parte política. El peronismo era una cosa bastante natural en mi casa, porque los amigos de mi padre eran peronistas, y uno era el ex juez, y el otro era el ex no sé cuánto, y el otro era el ex no sé qué, y los otros se encontraban, y cada tanto iban a un sindicato, y había una charla. O sea, el clima de la política es una cosa presente en mi vida desde el principio, y la noción que la política tiene que ver con la vida y la suerte de la familia. ¿Y había algún proceso político internacional que en esa época tuviera tu interés?
varios. Yo seguí, era muy chico, pero seguí mucho la descolonización de África, porque esta cuestión del peronismo y de la tercera posición y de los no alineados y del tercer mundo que estaba surgiendo o se consolidaba en esa época, me llegaba de cerca, ¿no? Me llegaba de cerca el régimen de Nasser en Egipto. Seguía desde muy chico la guerra de Vietnam, ¿no? Todos los años, a fin de año, brindaba porque el año siguiente fue el año que se fueran los norteamericanos de Vietnam, eso de los 14 años, digamos, que era una lucha muy simbólica, ¿no? De un pequeño país enfrentado a la potencia más poderosa, ¿no? Eso tenía mucha... Eso lo seguía, pues además salía todos los días en los diarios, era un hecho importante. El de independencia, más antes, un poco ya el tema del nacimiento de Argelia y el triunfo del Frente en Argelia, un poquito antes, por supuesto, la Revolución Cubana, que traía toda una perspectiva de una sociedad distinta y interpelaba, digamos, a los jóvenes entonces. Y seguía mucho, sí, toda la realidad política internacional. Seguía lo de China, seguía la India, seguía a Nehru, seguía a Mao y a Chun Lai. O sea, todo el tema del tercer mundo era una cosa bastante importante. Y además es una época que pasaban muchas cosas, ¿no? En el 63 matan al presidente de Estados Unidos. El 22 de noviembre mataron al presidente de Estados Unidos. O sea, era una época de mucho cambio. Surgían nuevos países, se exploraban conflictos. La guerra de los 6 días en el 67. Es decir, hay muchas situaciones que mostraban un mundo en ebullición, ¿no? Y además era el fin del colonialismo. La resolución 1514, que es la que abre el proceso de descolonización de Naciones Unidas, es de 1960. O sea que yo crezco con la idea de que vivimos un mundo en transformación, que hay una guerra fría, que está surgiendo toda una serie de países y que el mundo va avanzando hacia un gran cambio social, ¿no? En esa época se pensaba, o muchos pensaban, o pensábamos, que el socialismo era más bien el futuro de la humanidad y que la crisis de los países capitalistas, que tenían cosas tremendas, como que mataban a los presidentes y todas esas cosas, era un proceso que estaba anticipando una crisis más general. ¿Y recordás lecturas de ese momento, o por ahí líderes que siguieras o que generaran tu atención? Sí, mucho, de nuevo. Lecturas, leía cosas del tercer mundo, leí bastante, ¿no? Porque había colecciones que se conseguían a veces desde líderes africanos, de Kwame Nkrumah, ¿no? Hasta por Ghana, ¿no? Repito Nasser, repito Ben Bella, repito Nehru, repito Sukarno en Indonesia, esos líderes más tercermundistas, ¿no? Y Mao y Zhou Enlai en Tito, ¿no? Los peronistas veíamos a Tito como una forma de socialismo nacional no alineado que nos resultaba parecido o más cercano. En América Latina, por supuesto, la Revolución Cubana de nuevo. Veíamos procesos históricos como el de México, con Cárdenas, lo que va a decir en el 38, con un proceso parecido al nuestro. Seguíamos todavía cómo iba la revolución en Bolivia con el MNR, que la sentíamos cercana. Nos entusiasmábamos con João Goulart en Brasil, ¿no? Después también, pero ya más tarde también tuvimos alguna expectativa, ya más en el 68, cuando fue la revolución de Velasco Alvarado en Perú. En fin, había toda una, y por supuesto ya, pero eso mucho más adelante, Allende en Chile, ¿no? ¿Y cómo impacta en vos, en ese contexto, la muerte del Che? La muerte del Che, bueno, es un impacto grande, porque sí, yo no estaba muy claro que esa estrategia foquista
tuviera éxito, digamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista político no parecía muy razonable el éxito, pero sí impacta mucho el tema del compromiso, ¿no? El hombre que abandona el poder para ir a luchar por la justicia en otra parte del mundo y para continuar la obra de la revolución. Eso es lo que impacta. Por eso, para lo que eran los jóvenes del peronismo revolucionario, de lo que se denominaba después la izquierda peronista, la combinación de la imagen de Evita y del Che era en un conjunto muy fuerte, ¿no? Evita como identidad, como compromiso con los más humildes, como entrega a la vida y como defensa de una causa, y el Che como ejemplo del hombre que llevaba la lucha por sus ideas hasta la consecuencia final, ¿no? Y en ese contexto de radicalización, también acá el surgimiento de la CGT, los argentinos, y después que fue el Cordobazo, también ¿cómo lo viviste? Como, obviamente yo soy muy de esa edad, ¿no? Yo digo que soy de los Beatles porque en el 63 llegaron los Beatles a la Argentina, pero también soy de la CGT de los argentinos, porque cuando cumple 18 años el programa del 1 de mayo del 68, o sea, generacionalmente yo acompaño mucho ese proceso, y nos parecía una reafirmación de que efectivamente los tiempos estaban cambiando y la hora de los pueblos, como había escrito Perón, estaba sonando y que había que ponerse a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea, todos los signos que veíamos los interpretábamos en clave de el momento oportuno del cambio social y la emergencia de los pueblos, ¿no? El tema de los pueblos. Perón le puso nombre a un libro con eso, pero en realidad era un sentimiento más grande, porque todo el tercer mundo había surgido y había un gran optimismo. Es decir, están surgiendo una serie de países que van a transformar y que están creando sociedades más justas y más igualitarias y van a ir para adelante. Y la aparición de todo eso hacía que algunos países que habían tenido posiciones parecidas, por ejemplo el caso del peronismo en América Latina, en un ambiente más en soledad, tuvieran más espacio para desarrollarse. Éramos muy optimistas. Además, los signos de crisis no hacían más que multiplicarse en los países desarrollados, ¿no? O sea, todo el conflicto por el tema de la integración racial en Estados Unidos, el asesinato de Martin Luther King y de Robert Kennedy en el mismo año, 1968. El Mayo francés en el mismo año. La ofensiva del año Tet en Vietnam en el mismo año. O sea, todos y la invasión a Checoslovaquia, que para la izquierda peronista reafirmaba que esa opción soviética, la verdad que no era un camino popular o deseable para nosotros, ¿no? Eso traumatizaba más a la izquierda más convencional, pero para el peronismo no era en todo caso una muestra más de que es un régimen burocrático y con voluntad de expansión. Un tema que no mencioné, que es muy importante en toda esa época, porque 68 también es el año de Medellín, del CELAN de Medellín. No mencioné todo el impacto, que por lo menos en mí tuvo y muchos, el Juan XXIII, o sea, el papado de Juan XXIII y la convocatoria del Concilio Vaticano II, que luego continúa Pablo VI. Eso tuvo un enorme impacto, porque planteó el tema, en los que teníamos formación católica, todo el tema de la opción preferencial por los pobres y de la transformación de la sociedad, ¿no? Así como existió el Che, que tiene un impacto universal en la izquierda, existió también Camilo Torres, ¿no? El cura guerrillero en Colombia que funda el ELN. O sea, la idea central era que estaba en marcha y era posible un gran cambio a favor de una mayor justicia, y ese cambio implicaba en general una transformación revolucionaria y un compromiso personal muy fuerte, muy de vida con ese cambio, ¿no?
Y con una fuerza proscripta como el peronismo, ¿vos tuviste alguna militancia durante tu secundaria, la adolescencia? Sí, tenía una cierta militancia, pero no tenía militancia ni estudiantil ni universitaria. Siempre, en realidad en eso he sido un peronista más tradicional. Siempre me pareció que los estudiantes hablaban más que hacer cosas y yo no milité en la universidad. Tenía montones de amigos que estaban ahí, militaba en otras cosas afuera, pero no me parecía que esa de militar, si yo era peronista, tenía que militar con los trabajadores o acompañar en algún sindicato o en algún barrio peronista, y eso es más lo que hacía. Primero, más de asistir a cosas, desde chico yo había ido a actos, el acto, por ejemplo, frente a lo que era antes el penal de las Heras, los 9 de junio, con Susana Valle, ¿no? Para recordar a los fusilados del 56, algunos actos proscriptos, relámpagos para el 17 de octubre, eso ya desde chico, ¿no? O algún acto en algún barrio que se hacía. Esa militancia estaba. Y por supuesto, toda esa militancia después, el peronismo estuvo siempre proscripto, no solo había dictadura, también el gobierno del doctor Ilia prohibió el retorno a Perón, ¿no? En el 64. O sea que la sensación de la proscripción era una sensación cotidiana, no tuvo que venir la dictadura del 66 para saber que estábamos proscriptos. En todo caso demostró que estábamos más proscriptos, pero la sensación de estar fuera de un sistema político que nos rechazaba y que nos impedía entrar es parte de mi formación personal, ¿no? Mencionaste a la universidad recién. ¿Después del secundario hiciste alguna carrera universitaria? Sí, yo estudié, me gradué en sociología. Yo iba a estudiar ingeniería hasta unos meses antes de recibirme en el Nacional, pero pasé a estudiar sociología, supongo que por la época, porque digamos la reflexión sobre la sociedad era como el tema, y segundo porque una hermana, la segunda, estudiaba sociología. Ella estudiaba en la UCA, pero estudiaba sociología y estaba de novio con una persona que yo admiraba mucho y que tuvo una gran influencia en mí, que era Juan Carlos Sansogaray, que después fue su marido y que era nada menos que hijo del comandante en jefe del ejército de aquella época, pero tenía una posición política bastante diferente a la de su papá. Y entonces él tuvo una gran influencia política en mí. ¿Cómo era la universidad cuando entraste? Cuando entré en la universidad, bueno, el día que fue el primer examen habían quemado la universidad. Los estudiantes, sí que no pude dar mi primer examen. Pero la universidad ya era un lugar de fermento y ya existía lo que se llamaban las cátedras nacionales. Y es que después de los bastones largos y después de todo eso, en Filosofía y Letras se había formado un grupo, se habían formado dos grupos de profesores, un grupo de izquierda marxista y un grupo nacional popular, diríamos hoy, de profesores, muchos de ellos jóvenes, dirigidos por un sacerdote, que era Justino Farrell, en filosofía, y del cual formaban parte varios, ¿no? Roberto Carri, Gonzalo Cárdenas, Horacio González, el director hoy de la Biblioteca Nacional, Ernesto Villanueva, hoy rector de la Universidad de Florencio Varela, Arcila Argumedo, Jorge Carpio, Susana Checa, en fin, varios, ¿no? Y así que había un ambiente muy interesante porque había una reflexión muy pro tercermundista en clave peronista, así que eso me hizo sentir muy cómodo, porque yo entendía, sabía y compartía. Y como habías mencionado que no te interesaba la militancia universitaria, ¿cuál fue entonces el primer espacio en el que empezaste a militar más orgánicamente? Más orgánicamente en un grupo de base. La militancia en esa época en general era semiclandestina, ¿no? Ya de los grupos de militancia de base. Así que yo comencé a militar en un grupo de base que ya tenía una serie de prácticas más formales y que resultó ser un grupo de superficie de una organización que se llamaba Descamisados. ¿Y eso en qué momento fue? A comienzo del 71. Y, digamos, ¿cómo era esa militancia? ¿Cómo Bueno, era
Eran grupos donde se discutía, se leía, se formaba y se comenzaba a hacer tarea de base en los barrios, ¿no? Yo comencé a militar y fui a La Matanza y trabajamos ahí, por un lado, en un Ateneo de Estudios Sociales que estaba en la UOM de La Matanza, que era una UOM opositora a Lorenzo Miguel. La UOM de La Matanza tiene una tradición opositora incluso antes a Bandor. Y había un grupo ahí de gente que venía de la resistencia peronista y que se había juntado con algunos compañeros de descamisados y habían armado este Ateneo donde desarrollábamos charlas y empezamos a hacer trabajo territorial y también sindical. Y también sindical porque La Matanza es una zona de grandes fábricas, ¿no? ¿Y cómo caracterizarías a esa organización, a Descamisados? Políticamente, como el perfil de militante que tenía. Bueno, era una organización chica, muy asentada sobre lo que era la juventud peronista de Vicente López, con una combinación bastante particular de todo un sector que venía de una militancia cristiana comprometida. En general militancia cristiana, algunos que venían de la democracia cristiana, de la juventud de la democracia cristiana, otros más de sectores de base cristiano y enganchada con un grupo importante de la resistencia peronista que eran más grandes, ¿no? ¿Y cómo habían vivido ustedes, digamos, un año antes, mencionaste el año 71, lo que, digamos, la emergencia, digamos, de Montoneros? No sé si bueno, fue una conmoción y una sorpresa, ¿no? No una sorpresa en el sentido de que ella había aparecido, en el 68 había aparecido las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, con lo de Tacorralo, y esa fue la primera emergencia moderna después de Turunco de una guerrilla peronista, pero eso estaban empezando a aparecer organizaciones como hongo después de la lluvia, ¿no? Había muchas. Y lo que hicieron los Montoneros fue el enorme impacto de la acción sobre Aramburu, y eso tuvo un impacto muy grande, muy grande. Incluso eso motivó una serie de discusiones en revistas de la época, pero la verdad que ese grupo que aparecía, que luego se sabe quiénes son los primeros nombres, porque los detienen, los matan, es decir, pasa eso, emerge como un grupo que tiene un gran impacto en la sociedad y sobre todo en el peronismo, ¿no? Porque parecía si uno lee la carta que le escribe a Aramburu Juan José Valle, pareciera casi premonitorio que después iba a pasar eso que pasó, ¿no? Entonces eso tuvo un gran impacto en la militancia juvenil peronista. Y volviendo a tu militancia en Descamisados, es decir, bueno, ¿qué compañeros recordás de aquel momento? Es decir, pero recuerdo a muchos, quizás el más importante fue algunos que no están, como fue Norberto Habeger, que después está desaparecido, Osvaldo de Gregorio, y sobre todo Dardo Cabo, ¿no? Que era el que tenía más trayectoria política, que había sido preso con Intes, que había sido el que encabezó el operativo Cóndor hacia las Malvinas, ¿no? Y que, bueno, después lamentablemente me tocó estar junto a él cuando lo sacan para matarlo, ¿no? En la cárcel. Pero Dardo era quizá la figura más emblemática, porque representaba toda la trayectoria de la resistencia peronista, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes el pasaje de ser una organización, como mencionaste recién, más chica y de más trabajo territorial y sindical, a una política más de masas cuando fue lo del Lucha y Vuelve? Bueno, eso fue en junio en la Federación de Box, se lanza Lucha y Vuelve. Fue muy impresionante porque en realidad
en todo ese año 72 lo que hay es un gran crecimiento del fenómeno juvenil y del apoyo de esa juventud a las organizaciones armadas peronistas que planteaban el retorno de Perón. Un poco ese es el símbolo de la consigna lucha y vuelve, es decir, todo lo que sea luchar contra la dictadura ayuda al retorno de Perón. Y eso tuvo un éxito muy, muy grande. Primero porque el que lo tomó fue la juventud. El sindicalismo no creía mucho en el retorno de Perón. Y el Partido Justicialista tampoco. Se lo veían como una cosa muy difícil que sucediera. No porque no lo quisieran, sino como algo que no iba a concretarse. Y realmente lo que pusieron el entusiasmo y la movilización fueron los jóvenes. Y había un fenómeno más. Yo recuerdo el 1 de mayo del 72, un conjunto de pequeños grupos, con algún apoyo de grupos universitarios, decidimos hacer un acto semiclandestino, semipúblico en Merlo, en una plaza al interior de Merlo, como a 30 cuadras del centro de Merlo. No había nadie, era un barrio. Y entonces se organizó el acto y resulta que éramos como 300 los que empezamos el acto, que nos parecía una enormidad de gente. Pero empezamos a cantar, a marchar, a avanzar por una avenida y resulta que a las pocas cuadras éramos como 5.000. O sea, se transformó en un acto masivo, incluso encabezado por uno que iba a caballo con una bandera, no sé dónde se ve el caballo ni la bandera. Pero todo terminó mal porque esa avenida por la que íbamos pasaba frente a la comisaría de Merlo. Entonces la comisaría de Merlo vio unos miles de personas que venían cantando cosas en contra de la dictadura y dijo que esto no viene a tomar la comisaría. Así que empezaron a los tiros. Total que fue la primera vez que me metieron preso. Pero digo, lo sorprendente es que era un acto teóricamente semi-relámpago de 200 muchachos, mezcla de grupo de barrio con algunos estudiantes que tiraban volantes, cantaban y se iban, y terminó siendo una manifestación de 5.000. Eso lo que mostraba era que había una efervescencia juvenil y política y de oposición a la dictadura fenomenal. Además, no solo nos metieron presos unos cuantos, sino que nos procesaron por el Camarón, en fin, hicieron una cosa represiva totalmente disparatada para un conjunto de jóvenes que andaban gritando, que es esto lo que hacían. Entonces, obviamente todo eso nos pone a todos en un proceso de masas que es muy vertiginoso y que todos esos años fueron muy vertiginosos, ¿no? Mirándolo en perspectiva, pasaron demasiadas cosas en muy poco tiempo en realidad. Eso seguramente tuvo que ver con la dificultad de procesar todo lo que pasaba políticamente, pero en ese momento se vivía como un gran vértigo y como una aceleración de los tiempos que lo único que hacían era indicar que la hora del cambio o la hora de la liberación estaba por llegar, ¿no? O sea, había un gran optimismo y una visión en ascenso respecto a la historia. Y en ese optimismo, ¿cómo impactó en ustedes lo que pasó en Trelew, que fue en el 72 también? Sí, claro. Bueno, impactó mucho. Fue muy dramático porque mostraba una violencia del aparato del Estado, no sé si insospechada, pero en buena medida, por lo menos para muchos de los que estábamos ahí, fue insospechada, ¿no? Eso de matar a personas rendidas y que están en unos calabozos, parecía como totalmente fuera de lugar. Después, cuando uno piensa en lo que pasó después, quizás lo comprende mejor, que eso era un anticipo, pero en ese momento fue una muestra de una bestialidad inesperada. No pasó casi nada con las personas, eso fue el anticipo, pero lo que sí hubo es una consecuencia política muy grande, y es que los restos de los asesinados en Trelew fueron velados en la sede del Partido Justicialista, lo cual mostraba la unidad del conjunto de la lucha electoral, con la lucha de los guerrilleros, con la lucha de movilización de masa, y de hecho lo que sucede es el famoso ataque del Villar, el de la policía, que ataca y rompe las puertas
la sede del Partido Justicialista para desarmar el velorio, lo cual también es otra muestra de otro de los símbolos, ¿no? No se van a respetar ni a los muertos, ¿no? Pero todo eso en esa época se interpretaba como los estertores finales de un régimen que se derrumbaba. Y en ese vértigo y en ese panorama que estás relatando, ¿cómo viviste particularmente desde tu militancia el retorno de Perón en noviembre? Bueno, fue uno de los días más lindos de mi vida, supongo, porque era... en realidad el recuerdo es una mezcla de alegría con lluvia y con gases, porque nos tiraron gases hasta cansarse. Pero sentimos que efectivamente lo hemos tenido nosotros. O sea, que la juventud que logró una movilización esta vez no sabíamos. Llovió toda la noche, yo estaba en La Matanza, concentrado con un grupo de compañeros de unos talleres, llovía, dijimos, no hay nadie, va a ser un desastre. Y cuando empieza a salir la gente esa mañana y empiezan a aparecer los distintos grupos, y se logró, no solo fue toda la militancia, sino que se logró mover a bastantes sectores que no se movilizaban, y se logró, porque no, la policía, el ejército no nos dejaba avanzar de un cierto punto, así que estuvo el cruce del río Matanza, y sí fue para los que vivimos eso una especie de gran epopeya. Por eso es que se llama el Día del Militante, ¿no? O el Día de la Militancia, porque es como, entre comillas, un poco ya nuestro 17 de octubre. La generación primera del peronismo hizo el 17 de octubre y creó el peronismo. Y nosotros hicimos el Día de la Militancia y lo trajimos a Perón. Y en ese sentido, si bien por supuesto eso obedece a toda una serie de procesos políticos mucho más complejos, lo cierto es que nosotros sentimos que habíamos sido decisivos para el retorno de Perón, lo cual era verdad, pero también nos dio una sensación quizás sobredimensionada de la capacidad, de la fuerza, de la capacidad de transformación que teníamos como fenómeno juvenil y como fenómeno de transformación dentro del peronismo, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que la capacidad de movilización que teníamos y el ascendiente que teníamos sobre distintos grupos juveniles era una fuerza cuasi invencible, digamos. Después resultó que era muy importante, pero que había otros elementos en el tablero, ¿no? ¿Lo llegaste a conocer a Perón? Sí, lo conocí a Perón, lo conocí varias veces, pero además en una conversé un largo rato con él, a solas, o sea que eso fue el sueño de... Era un hombre muy carismático, era un hombre primero encantador, muy educado. Cuando estabas uno a uno con él, te fijaba el café, toma café, le gusta azúcar, y revolvía este café, se fumaba, entonces prendía el cigarrillo. O sea, era un hombre muy educado y que cuando le prestaba atención o dialogaba con uno era el centro del universo. Podrían haber sido 10 minutos, pero esos 10 minutos uno era claramente lo más importante del mundo. No era esa cosa del hombre importante que te presta atención a un insecto que está cerca, como una mosca. No, eras el centro del mundo por un rato. Y además tenía bueno, él sabía que yo era un sociólogo que militaba en grupos de base clandestinos de la juventud, o sea que me hizo un discurso obviamente de izquierda, transformador, sobre la mezcla de la Revolución Rusa y el Mayo francés, ¿no? El fin del capitalismo y el fin de la burocracia. Yo me corrí por izquierda como loca, yo salí embalado, pero como un tigre. Y hablaba mal de Loperregui y de Isabel, que estaban ahí, y decían, no, ellos querían a Paladino, pero Paladino trabajaba para Lanús, y yo lo puse acá. En fin, era un gran motivador, digamos, dirían ahora los expertos en coaching. Pero era un hombre muy carismático y tenía esa sabiduría popular de poner en sencillo frases y conceptos que realmente era muy, muy, muy impresionante. Además de la visión estratégica, él hablaba de cosas que mucho tiempo después uno terminaba de comprender, ¿no? ¿Y cómo fue después la fusión de Descamisados con Montoneros? Bueno, eso se dio. Descamisados era una organización más chica y Montoneros había ocupado casi todo el espacio político.
Yo participo ya menos de eso porque después me voy al gobierno, digamos, paso a formar parte del gobierno desde el 25 de mayo. Asumo como secretario en el gabinete de mi padre, que es ministro de Educación, así que rápidamente paso a formar parte del proceso de gestión, digamos, ¿no? Que fue enormemente complicado y con muchísimos conflictos, ¿no? Si recordamos que Cámpora duró 49 días, por ejemplo, y pasaron muchísimas cosas. Y bueno, la campaña, bueno, la Asunción, ese 25 de mayo, ¿cómo lo viviste? Y lo viví, bueno, para uno era una cosa extraordinaria, estar ahí, que estuviera el pueblo y que volviera el peronismo al gobierno y el tío presidente y que estuviera Dorticós y Allende. Era el comienzo de la liberación nacional, ¿no? Y de un proceso de transformación y de justicia en el país que veíamos bastante al alcance de la mano, ¿no? Éramos muy optimistas. Y en realidad hay que recordar que eso es en mayo del 73 y muy poco después pasan dos cosas, ¿no? En septiembre del 73 lo derrocan Allende, con lo cual se ve que ese ciclo de apertura que se había dado en la región, que había estado varios gobiernos, se cierra. En el 73 es el golpe de Bordaberry, el autogolpe de Bordaberry en Uruguay. Y en octubre de 73 es la guerra de los 6 días y la cuadruplicación de precios del petróleo, ¿no es cierto? La guerra del Yom Kippur o sea, que se acaba el ciclo de expansión económica que venía prácticamente desde la posguerra. No tuvimos noción de eso, no la teníamos en el 25 de mayo porque no había sucedido y creo que nos costó muchísimo tenerla, ¿no? Yo siempre recuerdo una cosa que me contó mi padre sobre el golpe de Chile, y es que me dice, Perón hace 2 días que solo ve televisión y no habla. El golpe, miraba el golpe por televisión, o sea, lo que pasaba, no hablaba. Me parece que él tuvo quizás más conciencia o sacó la conclusión rápido que el ciclo de expansión y de auge nacionalista, antiimperialista y antimonopólico empezaba a cerrarse, y eso me parece que es uno de los elementos que va a estar en el creciente conflicto interno entre Perón y la juventud, ¿no? ¿Y qué objetivos tenía, digamos, tu padre cuando asume como ministro de Educación? Bueno, tenía objetivos bastante claros. Uno, el fortalecimiento de la educación pública para erradicar el analfabetismo. Se fortalece la educación primaria, se hace una gran campaña de alfabetización que se llamó crear campaña de reactivación educativa del adulto para reconstrucción. O sea, ese fue el acento, ¿no? Eliminar el analfabetismo, eliminar las escuelas rancho, que eran 700, eso me acuerdo perfecto el número, que se eliminaron. Y respecto a la universidad, que estaban todas tomadas y en una gran efervescencia, mi papá sentía que él tenía que cumplir un rol parecido al que había tenido Malraux con De Gaulle. O sea, él tenía la preocupación de evitar lo que había pasado en el periodo 45-55, es decir, que la universidad y los sectores medios intelectuales habían sido el centro de la oposición política al peronismo, ¿no? Al Alpargatas y Grosno y toda la fuga y todo ese conflicto. Entonces, él creía que él como ministro tenía que hacer un esfuerzo especial para que ese estudiantado, que de hecho se había nacionalizado y se había acercado al pensamiento nacional y a los sectores trabajadores, no quedara enfrentado, ¿no? Era, creo, un buen proyecto, pero un proyecto que podía funcionar si el país funcionaba y si todo el proyecto nacional funcionaba. En la medida que el otro no funcionó, esto quedó en el aire, ¿no? Y del plan CREAR tuvieron el asesoramiento a Paulo Freire, ¿no? Sí, lo fuimos a buscar a Paulo Freire, exactamente. Paulo
Freire trabajaba en el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra. Entonces lo fuimos a ver allá y le pedimos que nos asesorara y que viniera y que diera toda una serie de clases magistrales y lo hizo, pero ponía condiciones que eran muy difíciles. Dice, bueno, yo voy, me dice a mí, pero si usted me garantiza que no sobrevuelo cielo brasilero, dice, porque tengo miedo que los aviones de guerra bajen el avión para detenerme a mí. Yo pensaba que era difícil que sucediera esto, pero me puse a buscar el vuelo ese, no existía el vuelo ese. No había ningún vuelo que viniera de Europa y que no sobrevolara territorio brasileño. Así que lo engañé. Le dije, no sé qué era el France o no sé cuál, dice, tome, no hay ningún problema, le dije. Y él se lo tomó, no sé si me creyó o decidió venir igual, pero se lo tomó y bueno, llegó y dio la charla y fue una cosa de mucho impacto, porque realmente el año, este año, a principio de año recordamos la campaña Crear y fue maravilloso cómo todavía persiste mucho de las cosas y la actualidad que tiene muchos de los materiales. Y antes habías mencionado la interna del peronismo, digamos, ¿cómo caracterizarías ese conflicto si tuvieras que hacer un análisis político, o por lo menos cómo lo veías en ese momento? Yo estaba al lado de la juventud, o sea que me fui haciendo crítico de Perón, creía que Perón se estaba, que no estaba teniendo en cuenta y que estaba dejando que sectores de la derecha peronista y muy violentos fueran copando el gobierno. De López Rega era muy insolente. La renuncia de Carlos Mujica a los pocos meses ya en realidad muestra eso, ¿no? Carlos Mujica era asesor de López Rega y se va, porque no aguanta, no está. O sea, hay una... En realidad Perón creo que pensó que podía manejar las contradicciones que ya había en el peronismo y hubo dos o tres problemas. Primero, este mundo que se cambió. Segundo, que esas contradicciones eran más fuertes y más irreductibles de lo que por ahí parecían a primera vista, a lo que estaban dispuestos todos. Y tres, que además el antiperonismo se emitió en la interna peronista también, ¿no? Yo recuerdo los editoriales de La Nación elogiando a López Rega, porque iba a orientar y facilitaba la limpieza de la izquierda del peronismo, ¿no? O sea, y eso hizo que ese conflicto fuera inmanejable, ¿no? Por supuesto, creo que todos tuvieron o tuvimos una parte de responsabilidad en que ese conflicto no se pudiera procesar de una manera razonable y que llevara a la crisis que llevó, pero lo cierto es que Perón además estaba enfermo, vivió poco tiempo y la sensación fue que una cosa que era una esperanza maravillosa, más o menos rápidamente se iba transformando en algo que no andaba, que no respondía a las expectativas. Y ahí ocurre, bueno, lo de Seiza, meses después lo de Rucci, eso, vos eras funcionario, es decir, cómo lo vivías siendo funcionario. Bueno, militante, Seiza fue, supongo que el fin del optimismo, ¿no? Porque fue una cosa verdaderamente inesperada. La juventud peronista, la izquierda peronista no pensaba que iba a pasar nada en Ezeiza. Fue inocentemente a que era masacrada, esa es la verdad. Y creo que fue un anuncio, no, más que una advertencia, el primero de los hechos que demostraban que no se iba a aceptar cierta transformación del país, ¿no? Y que no nos iban a aceptar era un sector que estaba en el propio gobierno y en el propio peronismo y con personas tan encumbradas como López Rega, ¿no? Había sectores de la JP, por ejemplo, que después fueron a la JP Lealtad, que hablaban más de una política más quizás movilista. Sí, ellos tuvieron una posición de tratar de frenar menos, pero no tuvieron espacio y de hecho prácticamente se disolvieron. Hubo algunos que en su momento proponían
hacer un cierto acuerdo con el sindicalismo, que tampoco prosperó. Lo cierto es que no era sencillo que sucediera y había mucha incomprensión, ¿no? Es decir, entre los sectores. Si tomamos 3 sectores, los dirigentes del justicialismo tradicional, del partido, digamos, las 62 organizaciones, esa parte el sindicalismo peronista, y la juventud, la verdad que eran 3 sectores que tenían bastante incomprensión y desconocimiento mutuo. Desconocimiento mutuo en el sentido de, no que no lo conocían, sino que lo desconocían como actor legítimo, digamos, ¿no? Para el sindicalismo los jóvenes eran zurdos infiltrados, para los jóvenes los sindicalistas eran un conjunto de traidores, para el partido los sindicalistas eran unos bandidos de siempre y los jóvenes de nuevo unos infiltrados, y para los jóvenes el partido era unos viejos, no tiene nada que ver con nada. O sea, todo eso, que eran tensiones que podían haberse quizás manejado sin, porque tensiones hay en todas partes, la verdad es que no hubo en ese momento, por muchas y diversas razones, forma alguna de procesarlo de una manera razonable, ¿no? Lo cierto es que ahí uno descubre, meditando después, o reflexionando después, uno se da cuenta del daño que produjo en el tejido argentino los años de proscripción y de inexistencia de la democracia en Argentina, porque la verdad es que, ¿por qué salió mal el 73, ese periodo 73-76? Bueno, yo no soy antiperonista, le va a echar la culpa al peronismo, pero a mí me parece que el origen de que eso saliera mal es que durante 18 años se hizo una Argentina perversa basada en la proscripción de la mayoría y sin permitir que se fueran procesando las diferencias políticas en el seno de las distintas organizaciones populares. Entonces todo eso, cuando se levanta la tapa de una presión, ¿qué pasa? Uno se quema con el vapor. Bueno, me parece que fue, para decirlo de alguna manera, en parte eso lo que pasó, con una estrategia del poder económico de la Fuerza Armada que estaban agazapadas esperando exactamente que esto sucediera, y más que esperando, incentivándolo a que sucedieran estos enfrentamientos para que se frustrara esa posibilidad, ¿no? Todo eso con un Perón que volvió al país después de 18 años y que ya estaba grande, y en un mundo que además entró en crisis económica muy rápido, creo que hicieron un cóctel que tenía pronóstico muy oscuro, que fue lo que pasó. Y en ese escenario, ¿cómo viviste vos, la plaza del 1 de mayo del 74, cuando se hablaba de cierto sector de la juventud peronista, la teoría del cerco? Bueno, la teoría del cerco muestra para mí el equívoco en que vivía la juventud. La teoría del cerco lleva una gran marcha a Olivos, cuyo único sentido es demostrarle a los que iban que efectivamente no había cerco, porque evidentemente había un conflicto con Perón, que veía. Yo creo que Perón pensó a la juventud como un nuevo bandorismo, digamos, ¿no? Como un bandorismo de izquierda, es decir, como una fuerza que, en vez de subordinarse a su conducción estratégica, le quiso disputar la conducción. Lo que en parte fue cierto. Y eso era una cosa que no se logró sintetizar. No creo que fuera un problema tanto ideológico el de Perón. El Perón era un problema más político, digamos, de cómo él conducía al conjunto y el conjunto se le subordinaba o no. Con un hombre que en el medio estaba bastante enfermo y que gobernó, pensemos que de octubre a julio hay 8 meses, ¿no? La pregunta era, ¿cómo viviste vos y cómo fue el momento en que Perón muere? Bueno, fue muy impresionante, porque la tristeza popular y nacional se sentía físicamente, no solo llovía, sino que estaba claro. Eso es muy interesante, por ejemplo, comparar la muerte de Perón con la muerte de Kirchner. Distinto, pero la muerte de Perón no solo produjo una enorme tristeza, sino que dejó, o inmediatamente produjo una sensación de pesimismo sobre el futuro.
nada de lo que va a venir es bueno. Eso es lo que te transmitía la gente, ¿no? Cuando se murió Kirchner, que digamos hubo muchas muestras de tristeza, no hubo esa sensación de, bueno, y ahora viene un desastre. No, una muerte de una figura política muy importante, que producía tristeza, pero el futuro aparecía de todas maneras como algo deseable, o no era oscuro. La muerte de Perón es claramente la muerte de el único hombre que podía evitar una catástrofe. Este me parece que es lo que transmitía un sector muy amplio de la sociedad, y sobre todo los sectores populares, ¿no? El futuro es sombrío, y eso fue efectivamente lo que pasó. ¿Cuánto tiempo más siguen tu padre, o vos junto a tu padre, en el Ministerio de No, Educación? un mes, hasta agosto. Es agosto, una vez que bueno, primero no renuncia, no volvió porque está la viuda, hasta que siga, pero cuando ella lo reafirma a López Rega y eso, mi padre se convence que no tiene mucho sentido seguir, digamos, ¿no? Y que va a venir la ofensiva, y que está. Entonces primero lo sacan a él, y todavía está unos meses más Helvar, ¿no? Pero ya eso estaba perdido. Si no salía López Rega, eso estaba perdido, y no salió. Y ya comienzan las amenazas de las 3A y las ejecuciones de las 3A, ¿no? Ya en vida de Perón lo habían matado a Carlos Mujica, que es en mayo. Pero quedó como una cosa oscura, las 3A no se lo adjudicaron en ese momento. Después se supo que había sido Almirón, ¿no? Pero ya en julio, después de muerto Perón, lo matan a Rodolfo Ortega Peña, ahí en 31 de julio creo, ¿no? 31 de agosto, 31 de julio creo, en Arenales y Carlos Pellegrini, y es una primera ejecución de las 3A, que lo llaman así, lo toman así. Y después publican la lista, y después lo matan en septiembre a Julio Trosler, que también es otro símbolo de la resistencia peronista y un sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez. Y ahí anuncian que van a ejecutar a varias personas, entre ellos a mi papá. Sacan una lista, era para tomársela en serio porque los ejecutaban. Así que mi padre se va a la casa con los amigos, se mantiene inscrito y se va del país, se va a España. Yo me quedo, me voy a otra casa también presuntamente más discreta, alquilada a nombre de unos amigos, y me quedo con el deseo militar. Me mandan el mensaje desde el Ministerio de Defensa que mejor me vaya, porque si no van a meter preso, y yo mando contestar: a mí de mi país no me echa nadie. Efectivamente no me echaron, pero me metieron preso. Eso es fines de 74 y 75. ¿Y cómo analizás en su momento la decisión de Montoneros de pasar a la clandestinidad ahí en septiembre del 74? Y fue claramente un error estratégico, ¿no?, por parte de los montoneros. Es cierto que había represión sobre muchos militantes, pero la verdad que el pase a la clandestinidad es difícil no entenderlo como un error político de envergadura en ese momento, ¿no? ¿Y vos dónde estabas? Bueno, yo ya estaba medio escondido porque no tenía mucha chance, digamos, de que me fuera bien, porque estaba mencionado por el caudillo, me han dicho que me iban a matar. O sea que mi vida no varió mucho, digamos, por esa decisión, pero me parece que desde el punto de vista político solo acentuó lo que se transformaba en una persecución y cacería por parte de las 3A de un conjunto de militantes. ¿Y en qué circunstancias, en qué momento caes preso? A mí me meten preso el día previo al Rodrigazo. Alguna denuncia y me detienen en la casa en que vivía con mi mujer de entonces y mi hijo pequeño. Me levanta Coordinación Federal, me llevan a Coordinación Federal, me torturan un par de días.
Yo no sabía que en el medio había sucedido el Rodrigazo, o sea que había pasado algo. Y posiblemente eso es lo que hizo también porque durante 2 días ellos negaron tenerme detenido. Y mi madre hizo mucho escándalo, le puse una bomba a ella por eso, en la puerta de la casa. Y bueno, al final me reconocieron que estaba preso y me mantuvieron, me dejaron de torturar y bueno, al final quedé ahí, en Coordinación Federal, hasta ir a Devoto. ¿Y en qué momento vas a Devoto, digamos, en qué otras cárceles? Bueno, yo estoy, en Devoto estoy un tiempo largo, un año y medio casi. El golpe lo pasó en Devoto. Y estuve hasta fin del 76 en Devoto, que me lo llevan a La Plata, donde estoy como un poco más de 2 años. Y es la época peor, en realidad, la de La Plata, por las ejecuciones que hacen ahí, porque eran un pabellón de la muerte, en fin. Y después estoy en Sierra Chica, un tiempo menos de medio año. Y después estoy en Rawson, más de 3 años. Hasta que, al final, ya estamos hablando del 82, ¿no? Por los que estábamos a disposición del Poder Ejecutivo podíamos pedir la opción para salir del país. Después de varias negativas, uno podía hacer el caso de que estaba siendo condenado por parte del Poder Ejecutivo, lo que no se puede. Y entonces hacía un habeas corpus, que eso también llevaba otros años, y en un momento, cuando eso llegaba a la Corte ya había tomado un fallo y lo citaba a la Corte a uno y iba a reclamar al Poder Ejecutivo. Entonces lo que hacía el Poder Ejecutivo es, cuando lo citaba a la Corte a uno, que después de este largo proceso de años de acción judicial, le cambiaba la situación para que el caso se volviera abstracto. Entonces, en vez de tenerlo en prisión a disposición del Poder Ejecutivo, lo ponía en libertad vigilada. Y entonces la Corte encontraba que era abstracto. Y chao. Con lo cual, la forma de saber que uno va en libertad es que lo llamara a la Corte. Cuando me llama a la Corte, me traen a Buenos Aires, a Casero, voy a ver a la Corte, y a los 10 días me ponen en libertad vigilada en el 82. Mi padre había estado preso también, primero en el Barco, después en Magdalena muchos años, y después estuvo un año él con prisión domiciliaria, si no podía salir de la casa. Pero ya, bueno, después de Malvinas era obvio que todo se resquebrajaba y que se venía un proceso de apertura, así que no fue una gran sorpresa salir en libertad. ¿Cómo era el régimen carcelario en Devoto, cuando llegas a Devoto? En Devoto nunca es demasiado malo el régimen carcelario, esa es perspectiva de presos, digamos, ¿no? Pero porque hay más movimiento, más contacto, está más cerca el problema de los presos en general es el aislamiento, por eso Rawson era peor. Y en esa época no había un régimen especial de seguridad, que sí había después, desde fines. En Rawson ya estaba vigente de fines de 74 un régimen de seguridad, y ese después lo fueron aplicando. Después del golpe se extendió a todos lados. Eso implicaba no tener noticias, muchas restricciones en las cosas que podían tener familiares, en las visitas, etc. El régimen era duro, pero sí, la privación de libertad siempre es poco agradable, digamos, ¿no? En el caso de La Plata, el aislamiento y la muerte de los detenidos, eso sí es feo, porque, digamos, había mucha tortura a los presos en cuanto a golpes o malos tratos. Y las ejecuciones sí ponían una situación, además de dolor ante los compañeros que mataban, de enorme inseguridad personal, ¿no? Uno no sabía si iba a salir. ¿Y identificaron desde dentro de la cárcel, digamos, qué cambios hubo a partir del golpe del 24 de marzo? ¿Cómo se enteraron del golpe? No se enteraron porque lo tomó el cuartel los militares, así que no hubo ninguna duda, digamos. Es más, los oficiales penitenciarios dijeron: muchachos, quédense tranquilos porque hubo golpe y si se hacen los locos lo van a matar a todos. Así que
no hagan ruido, quédense tranquilos. O sea, y rápidamente hubo una inspección, entró el ejército, hicieron una requisa, en fin, eso se notó y el régimen se endureció, obviamente. ¿Y cómo era el vínculo con tus compañeros? Es decir, ¿había alguna militancia en la cárcel? ¿Cómo se organizaba? Sí, había una formalmente militancia, en realidad era círculos de presos, porque los presos muchos no hacen, pero sí es un elemento importante de autosostenimiento y de ámbito de discusión y de compartir y de organizar la vida, ¿no? De organizar para los que no tenían recursos, teníamos en común los recursos. Se vivía una vida de mucha solidaridad y compañerismo entre los presos, ¿no? Eso es una cosa muy importante y muy rescatable. Uno tiene amistades de ahí y lealtades que son de fierro, ¿no? O sea, que son muy inquebrantables, ¿no? ¿Y había discusión política entre ustedes? Sí, había. Supongo que había siempre también una cierta sordina, porque todos sabíamos que estábamos presos, todos sabíamos, y además a medida que pasaban las cosas era difícil no darse cuenta de la realidad que había afuera, pero también todos apostábamos a autosostenernos y a ayudarnos mutuamente, ¿no? Todos esos años son difíciles porque no solo porque uno estaba privado de la libertad, sino porque morían muchos de los parientes, de los amigos, de los compañeros que estaban afuera. Entonces era una situación muy dura para muchos, ¿no? Y para algunos era tremendo. Mencionaste recién a los parientes. ¿Qué rol tuvieron los familiares? Muchísimo. Con los presos? Muchísimo. Que no ha sido muy reconocido, o no suficientemente reconocido. Tuvieron un rol extraordinario, primero en el sostén afectivo, y en ir y pelearse con las autoridades y denunciar, pero sobre todo en ayudarnos a que siguiéramos vivos, ¿no? Es decir, la acción de los familiares es la que en buena medida evitó que hubiera mucha más muerte. Eso sin ninguna duda, y eso le costó la vida a varios familiares, ¿no? A varios. O sea que hay desde la madre del Dante Gullo hasta la mamá de Pepe Brontes, hasta, en fin, varias de las madres que las desaparecieron. Mi hermano Santiago Villanueva, el hermano Ernesto, un montón de familiares que fueron desaparecidos por denunciar, por ayudar, por llevar solidaridad, ¿no? O sea, esa es una historia que no está bien contada y de un gran heroísmo y abnegación. ¿Cómo era el tema de las denuncias al exterior? Bueno, eso me acuerdo. Yo me acuerdo que estábamos en Devoto, todavía sería julio del 76, y nos conectábamos por el caño de la cloaca, ¿no? Hablábamos por ahí de noche. Y me acuerdo que empezamos a hacer una lista de a quién había que pedir a los familiares que les escribieran. Porque, o sea, lo que me demuestra eso a mí es que tenemos clara conciencia de que nuestra situación era muy frágil y que sin ayuda externa era difícil que sobreviviéramos. Entonces hacíamos listado de personas a las que escribirle y cada uno se le ocurría. Si hay que escribirle a Bertrand Russell, hay que escribirle a Eric, hay que escribirle a Sartre, hay que escribirle a Jane Fonda, que se ocupaba de temas, hay que escribirle a distintas personas. Y en un momento Dardo Cabo, que está en nuestro piso, dice, y hay que escribirle a Brigitte Bardot. Y entonces yo le digo, Dardo, Brigitte Bardot le interesan las focas. Sí, pero a mí me gusta. Y ahí, bueno, ahí se inició una campaña de tomar contacto con Amnesty, tomar contacto en Estados Unidos con WOLA, con Washington Office on Latin America, que era una de las primeras ONGs que ayudaron, y con figuras destacadas, el Tribunal de los Pueblos de Russell, de nuevo, y después ya con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que empezó a tener un rol cada vez más fuerte. Eso fue una cosa que también lo hacían los familiares afuera y también lo hacían los compañeros que estaban afuera exiliados, ¿no? Esa es otra historia que está poco
poco difundida en el sentido de la tarea que todos ellos hicieron para que nos mantuviéramos con vida o para que no fuera tan malas las condiciones de detención, que en una época fueron muy, muy duras, ¿no? En tu caso particular, ¿cómo pudiste establecer algún tipo de vínculo con tu familia? Bueno, yo tenía a mis padres presos en otra cárcel y una vez, en un momento dado, misteriosamente, llegó una carta de él. Está prohibido comunicarse entre los penales por razones de seguridad obvia, para evitar que haya motines simultáneos. Y es una... Pero evidentemente ellos tenían más interés en qué nos escribíamos y las dejaban pasar. Dejaron pasar esto, yo le contesté y a partir de ahí mantuvimos una correspondencia. O sea que nos escribíamos. Obviamente las cartas estaban abiertas, bajo censura, así que tenían todo un lenguaje alegórico y figurativo. Mi madre me visitaba, mi mujer entonces no me podía visitar porque estaba escondida por unos años. Y algunas de mis hermanas estaban afuera también y no podían venir, así que una relación, pero casi siempre mantuve un régimen de visita, así que en eso fui relativamente privilegiado, porque muchos otros no podían. Mencionaste en algún momento antes de los asesinatos en la unidad de La Plata. En la U9, sí. Es decir, bueno, ¿a quiénes asesinaron? ¿Cómo bueno, fue? mataron a varios. Lo primero que sucedió fue que cambiaron el régimen, y eso fue en diciembre del 76, y crean un pabellón con poca gente que después se llama el Pabellón de la Muerte. Se llama el Pabellón de la Muerte cuando empiezan a matar a los que estábamos ahí. Primero pusieron 14, y de esos mataron a 5. Digamos 9. Después fueron llevando otros. Porque el pabellón tenía no solo el sentido de aislar a los que ellos consideran los cabecillas para matarlos, sino de usarlo como efecto demostrativo adentro. Si te portas mal, te mando allá y entonces entras en zona de riesgo. Los dos primeros que matan es a Dardo Cabo y a Roberto Pirles. Eso los sacan el 5 de enero del 77. Después, 3 semanas después, y pico de enero, lo sacan a Ángel Georgiades y a Rapaport, el arquitecto Rapaport. En realidad lo sacan a Julio César Urien. Julio César Urien sobrevive porque el hermano lo va a visitar y arma un escándalo extraordinario. Cuando se da cuenta lo están sacando para matar. Y a Julio no lo matan, lo llevan a Sierra Chica y lo reemplazan, una cosa increíble, con el arquitecto Rapaport, que estaba en el calabozo, por eso es más fácil de sacar. Y después después pasa un tiempo, porque hay mucho escándalo ahí, y después al año siguiente matan del pabellón a Domínguez, que es un compañero que venía de Córdoba y que había sobrevivido a la cárcel a las muertes en la cárcel de Córdoba, que fueron más de 31 creo. Esos fueron los 5 que mataron del pabellón 1. Después hubo otros muertos de otros pabellones. Hubo un abogado laboralista bastante importante, Degui, de San Nicolás. Hubo un muchacho del pabellón 2, Gonzalo Carranza. Es decir, hubo varias traslados que fueron ley de fugas, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales. ¿Declaraste cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, yo fui uno de los que estaban convocados y además que hablé en nombre de los otros presos. Así que eso fue ya en Rawson en el 79. Y nosotros lo vivimos como lo que era, un gran triunfo, que la comisión estuviera ahí y pudiera dar testimonio. Eso fue septiembre, me hicieron toda una puesta en escena, porque nos hacían hablar en el patio con tipos que estaban arriba en actitud amenazante, pero lo cierto es que la comisión fue valiente, se hizo esa cola famosa en la Avenida de Mayo, donde fueron como 5.000 familiares, mi madre estaba ahí. Y cuando fueron a Rawson, a mí me entrevistaron en Rawson y a mi padre lo entrevistaron en Magdalena, así que éramos un caso de los que ellos tenían, digamos, ¿no? Y esa fue una oportunidad para poder denunciar, por supuesto, no solo la situación personal, sino todo lo que sabíamos, no solo
presos asesinados. En Rawson estaba el caso del doctor Amaya, además, ¿no? Del Partido Radical, que lo torturaron hasta que después mueren devotos finalmente, creo, que es el que cae preso con Hipólito Solari Yrigoyen, ¿no? Bueno, pero se denunciaron todos esos casos y se denunciaron los distintos casos de tortura que había comprobado. Hubo varios casos de suicidios, algunos muy dudosos y algunos claramente inducidos, ¿no? O forzados. Y se denunció toda la situación del régimen carcelario, que era bastante inhumano y privado de elementales derechos. En muchas ocasiones se menciona como también las cárceles y particularmente en el caso de los presos políticos la posibilidad también de que sea una suerte de escuela de formación política, va a haber algún tipo de lecturas, ¿cómo fue? En tu caso, ¿esa imagen existió? Durante muchos años no podíamos leer nada porque no teníamos ningún papel. O sea que eso es una formación un poco abstracta. Durante un par de años no hubo nada para leer. Depende de las cárceles. En otras cárceles sí, pero se leía novelas y había una enorme censura. En Rawson no había nada y después estuvo lo que se llamó el periodo bíblico, porque solo permitían la Biblia. Así que todos éramos expertos en la Biblia, sabíamos todos los libros de la Biblia. La cárcel como escuela de cuadro es una teoría que tienen más algunos grupos de izquierda, ¿no? Que le ponen quizás mucho más acento en la formación teórica. No hay nada que reemplace en la formación de un cuadro político que en contacto con la gente, con su pueblo, con otro, posibilidad de lectura. Eso. Sí había, por supuesto, transmisión de experiencias, porque había gente de muy variadas experiencias y de todo el país, y había cuadros formados, había economistas, había expertos en derecho, había grandes historiadores, había gente con mucha militancia o historia política que sí contaba, pero la verdad que la idea de la cárcel como una gran formadora de cuadros no estoy muy convencido. Además, en todo caso, esa cárcel estaba concebida para ser una trituradora de cuadros, no una formadora, porque todo el régimen apuntaba a una gran despersonalización y a tratar de transformar la personalidad de los detenidos quebrándole su voluntad, ¿no? Por eso toda la estrategia de los detenidos era resistir ese plan, ¿no? Que tenía el asesoramiento de psicólogos y de expertos, todo eso no hay ninguna duda. Y en Rawson también viviste la guerra de Malvinas, ¿cómo fue eso? Bueno, eso es, sí, en Rawson la guerra de Malvinas primero se vivió de manera distinta al resto del país, porque Rawson estaba en el sur. Entonces, desde los guardiacárceles que tenían sus hijos en el regimiento 25 de Sarmiento, que fue a Malvinas, que era el de San Eldín, hasta los aviones que pasaban, hasta el oscurecimiento, porque podía haber un ataque. Era zona, porque Rawson estaba obviamente cerca de Trelew, como lo sabemos por la historia. O sea que era zona presunta, podía haber un desembarco, podía haber un bombardeo, en fin, se vivía mucho más la guerra que en Buenos Aires o en el resto del país. En los presos fue un tema que también produjo debates, así que posición tomar cuando tu país está en guerra. Nosotros en el grupo que estábamos en Rawson consideramos que primero estando presos no teníamos mucho más que hacer y así que lo que hicimos fue ofrecer sangre para los heridos que hubiera en caso de... Pero no hubo un malvinismo, digamos. A mí me fue a ver el coronel de inteligencia, porque todos los años iba el coronel del área de uno para preguntar si quería firmar una carta de arrepentimiento, de repudio. Bueno, entonces yo todos los años me preguntaba y yo todos los años le contestaba lo mismo. Le decía, bueno, yo puedo hacer una carta, pero lo único que puedo poner en la carta es que está mal que ustedes gobiernan, está mal que mi papá esté preso, está mal que le hayan quitado los bienes de la familia, está mal que no den elecciones, está mal que hayan desaparecido a mi primo, está mal que hayan matado a mi cuñado. Eso me parece que no le sirve. Bueno. Y así volvíamos al año siguiente. Porque toda la estrategia de ellos con todas esas
cartas o declaraciones, era una estrategia de culpabilizar a la víctima de su situación. Entonces yo decía, pero yo no estoy preso porque yo quiera, estoy preso porque ustedes me tienen preso. Pues decía, no, pues usted tiene que hacer algo para salir. No, yo no tengo que hacer nada, lo que me tienen preso son ustedes, así que ustedes me pondrán en libertad. O no, yo no voy a hacer nada más que decir eso. Cuando fue la guerra, sí lo que quedó claro era la falta de preparación y responsabilidad con que se condujo esa acción, ¿no? Porque me acuerdo que el coronel de inteligencia vino y me dice, ¿y qué me dice ahora usted que dice que nosotros no somos nacionalistas? ¿Qué me dice que estemos en la Siria? Le digo, mire, pero usted sabe que yo no hace 3 años que no leía los diarios, pero no necesitaba leer los diarios para saber que los ingleses van a venir, le digo. No, no van a venir si son todos maricones y drogadictos, ellos no van a pelear. Le digo, bueno, me parece que algunos siglos de historia demuestran que no es así, le digo. No, ya va a ver. Bueno, fueron, obvio, digo, pero ni siquiera estaban convencidos de que iban a pelear. Pero fue un hecho que obviamente produjo debates políticos. La posición que yo tenía y que tenían muchos compañeros es primero que nos pongan en libertad y después veremos qué opinamos. Pero estando preso, lo único que yo puedo pedir es que me pongan en libertad. Eso es siendo un preso político y estando en posición de poder ejecutivo, pónganme en libertad y después conversemos. Antes de eso, nada. Por supuesto no me pusieron en libertad, así que. ¿Y cómo se iban enterando adentro de la cárcel de lo que iba pasando con los secuestros, desapariciones? Eso fue un cierto proceso. Primero llegaban desaparecidos, eso en los primeros meses del golpe los desaparecidos llegaba gente, tipo con todo esto lastimado, y decía, ¿qué te pasa? Ahí estuve, ¿hace cuánto te agarraron? Hace 2 meses, ¿y dónde estuviste? Y no sé, pero creo que era Campo de Mayo, y estaba vendado y me torturaban, y estaba fulano, porque lo escuchaba, y después dejaron de venir. En un momento, mediados del 76, dejan de llegar. Durante un tiempo largo estuvo confuso para nosotros qué pasaba o qué había pasado con los desaparecidos. Si seguían en esa situación de presos clandestinos, que es la información que habíamos tenido, y después algunos empiezan a tomar contacto con la familia, que van a ser los sobrevivientes. No hay mucha noción de que de que los están matando a todos. O sea, la información que hay es una información de probablemente hay como 2 categorías de presos. Nosotros, que somos los que hemos quedado legalizados, y otra serie de presos que deben estar en campo de concentración, que es la información que se recibía, pero que la hipótesis era que seguían en esa situación. No, y que quizás los habrían trasladado a otro lado, digamos. O sea, la idea de la masividad del exterminio, es decir, que el método de secuestro o desaparición en realidad era exterminio, es una cosa que no se va tomando noción de manera paulatina y fragmentaria, ¿no? Por un lado porque había muchos muertos que aparecían muertos, después porque había noticias de que algunos de los desaparecidos estaban vivos. O sea, la noción de que todos, o la gran mayoría, había sido en realidad asesinada y arrojada al río, es una información que se va filtrando de a poco, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué haces una vez que estás en libertad? Si salís de la cárcel, ¿cómo fue eso? Fue muy lindo salir de la cárcel. Digamos, yo salí de casero después de hablar con la Corte, así que esperaba que iba a salir, no fue una sorpresa, digamos, sabía. Me habían traído para audiencia con la Corte y después de la audiencia con la Corte iba a salir, y eso fue lo que pasó. Así que me reencontré con mi familia, con mis 2 hijos, porque mi segunda hija era póstuma, digamos, mujer está embarazada y nació después. Entonces me reencuentro con la familia y bueno, primero estaba en libertad vigilada, es decir, no podía salir de la ciudad, tenía que buscar un trabajo. Y empezamos a tomar contacto, por supuesto, con los compañeros, con algunos que habían salido, con otros que encontrábamos de afuera, pero ya estaba lanzado, yo salgo a fines del 82, ya estaba comenzando a lanzarse el proceso de
de convocatoria electoral, ¿no? O sea, lo que hay después de un periodo más o menos largo de cárcel, lo que hay es hay que reconstruirse la vida, ¿no? Yo entonces me puse a estudiar una maestría, yo era sociólogo, pero para actualizarme, dije, bueno, voy a hacer una maestría en Flaxo para no parecer un señor que viene del congelador, digamos. Bueno, y eso coincidió con el proceso de restauración de la democracia. Me ofrecieron la posibilidad de irme afuera. Yo tenía una oferta que es la que usaba para los pedidos de opción, que era una oferta del director de UNESCO, de ir a trabajar en UNESCO a París, pero no, en diciembre del 82 no tenía sentido irme a ninguna parte. Había que quedarse porque volvía a la democracia y creía que tenía que estar acá. Así que bueno, me fui reincorporado, me fui metiendo, por supuesto, en los organismos de solidaridad, me fui vinculando a los temas, me fui perfeccionando en el sistema de beca científica del CONICET, de formación superior y todas esas cosas. Empecé a dar clases en la universidad, empecé a trabajar y a reinsertarme políticamente y a participar de eso que era la transición a la democracia, que nadie sabía muy bien cómo se hacía y que además en el caso de los peronistas nos encontró con el pequeño detalle que siempre habíamos sido mayoría y no éramos más mayoría, sino que nos ganó Alfonsín, digamos, ¿no? Así que bueno, hubo todo un proceso de ir compartiendo y viviendo eso, después metiéndome yo en la renovación peronista, que es obviamente donde participé después de la derrota electoral y bueno, adaptándose a esa realidad. ¿En qué organismo de derechos humanos participaste? Pues yo siempre estuve más vinculado al CELS. Participé de un organismo que se llamaba Organismo de Solidaridad con el Exilio Argentino. Trabajé en un organismo universitario de becas que ayuda al retorno que se llamaba Servicio Universitario Mundial. En fin, tuve un tiempo en la asamblea. En fin, bueno, trabajaba más o menos solidariamente con los organismos, ¿no? ¿Cómo se fue gestando tu interés por la política internacional y tu trabajo? Pero eso era de antes, ¿no? Era de antes. Yo siempre había tenido mucho seguimiento de los temas de política internacional. Cuando salgo de la cárcel, me pongo en organismos internacionales de tipo universitario que me llevan de vuelta a viajar y a tomar contacto con diversos sectores políticos, participo en el justicialismo de distintos grupos vinculados a las relaciones internacionales, o sea que eso estuvo... Yo en general tuve 3 áreas de interés o de actividad. Los estudios sobre el movimiento obrero, que es sobre lo que trabajé, investigué y escribí con relación a las becas del CONICET y a esos trabajos. Los temas de derechos humanos, que lo hacía por una cosa de solidaridad, y los temas de relaciones internacionales. Esas son las 3 cosas que hice más específicamente en los 80. Bueno, ya dando un importante salto en el tiempo, ¿cómo fue la cumbre de Mar del Plata, ya vos siendo canciller y bueno, ya esa época del rechazo a la nueva política? Sí, yo no soy canciller todavía en la cumbre, yo soy vicecanciller, pero lo que soy es sí el coordinador nacional, ¿no? O sea, soy el que me toca organizar la cumbre de Mar del Plata por un decreto de Néstor Kirchner, así que era la máxima responsabilidad local en la organización de la cumbre. Bueno, ese fue un proceso largo, porque la cumbre llevó más de un año de organización, poco más, y de debate. Lo primero fue debatir, elegir el lugar, que va a ser Mar del Plata, eso lo eligió Néstor, y debatir sobre las características y el nombre de la cumbre, qué temas abarcábamos. Entonces planteamos que nosotros, que éramos un gobierno peronista, y en la salida del auge neoliberal teníamos que plantear el trabajo como el centro de la preocupación del hemisferio. Entonces planteamos, el lema de la cumbre fue crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la democracia. Porque pensábamos que en ese lema resumíamos 3 temas que habían estado muy dejados de lado en el 90, sobre todo el tema del trabajo como el generador
de la lucha contra la pobreza y del fortalecimiento de una sociedad participativa y democrática. Y eso nos fue bien, y todo eso anduvo bien, pero al mismo tiempo nosotros ya teníamos la decisión de que lo que no íbamos a hacer era apoyar el ALCA. ¿Por qué? Porque todas las negociaciones del ALCA que se venían desarrollando y que habían empezado en el 94, era claro que no favorecían a la Argentina, y eran claro que los países del Mercosur no lo íbamos a apoyar. Eso se consolidó, por supuesto se habló mucho con Néstor, que estaba muy de acuerdo, eso se habló también con Lula. Brasil en ese momento presidía el comité negociador técnico, y lo que teníamos era cada vez más presión de los países que querían, que la negociación técnica estaba estancada. Entonces lo que querían Estados Unidos, Canadá y algunos países del ALCA como México, Chile, era que hubiera una mención de los presidentes muy expresada que había que poner un plazo para finalizar y destrabar las negociaciones del ALCA y alcanzar un resultado de un acuerdo de libre comercio. Y nosotros dijimos, no, eso nosotros no lo vamos a poner ni lo vamos a aceptar porque no creemos que tal como están dadas las cosas, eso sea una cosa favorable para nuestros países. Y ese fue el nudo del debate, y nosotros no queríamos poner nada del ALCA, y los otros querían que estuviera esos párrafos. Y bueno, finalmente la negociación culminó en la madrugada de que ya llegaban los presidentes para reunirse, y quedó que no, quedamos con esa fórmula que salió, que es el reconocimiento del desacuerdo, ¿no? Algunos países creen que sería bueno alcanzar un acuerdo del ALCA y otros países creen que no es bueno alcanzar el acuerdo del ALCA. Y ese hecho, en realidad lo que nos opusimos fueron 5 países, los 4 del Mercosur más Venezuela. Los otros 29 querían el ALCA. Pero como las resoluciones se toman por consenso, y en eso obviamente es muy importante el rol del dueño de casa, del anfitrión, nosotros dijimos no. Y ahí se enterró el ALCA, que en realidad no era un acuerdo de libre comercio, era un acuerdo de libre comercio, sobre compras gubernamentales, sobre patentes, sobre servicios, en fin, era una política propuesta por Estados Unidos de inserción en el mundo, en ese mundo posguerra fría, detrás de ellos. Y nosotros dijimos que no, como en realidad había dicho que no Argentina en 1889 a través de Sáenz Peña en la primera conferencia de Washington, ¿no? Donde Estados Unidos planteaba América para los americanos y Sáenz Peña contestó América para la humanidad. O sea, estábamos haciendo honor a la mejor tradición argentina de no subordinarse a los intereses de Estados Unidos en una cuestión continental. En el caso de Sáenz Peña, obviamente se veía privilegiar la relación con el Reino Unido. En el caso nuestro, veíamos como mucho más importante y privilegiar una relación especial con el resto de la región, que va a ser Mercosur y que va a ser la base de UNASUR, y la posibilidad de tener un diálogo sur-sur con los otros países, que hemos visto años después cómo se ha desarrollado en relación al intercambio con la India, con China, con Rusia, con grandes países emergentes del sur, con los cuales tenemos una corriente de intercambio y de inversión muy significativa, o sea que no tiene ningún sentido subordinarse a Estados Unidos, país que nos compra menos que Chile, desde una perspectiva regional, sino buscar una inserción regional entre iguales, que fue la propuesta Mercosur-UNASUR, y más abierta a poder dialogar con otros países del mundo, ¿no? Incluso con la Unión Europea, que era nuestro segundo socio comercial, que es nuestro segundo socio comercial. Y ya siendo vos canciller y mencionaste recién a la UNASUR, ¿qué política exterior en relación a Latinoamérica sostuviste? Bueno, la política argentina que impulsamos por supuesto con Néstor y con Cristina, se basa en 3 o 4 cosas muy claras. Primero, la defensa del multilateralismo y del derecho internacional. Argentina quiere que rija el derecho internacional. Somos un país mediano, si no rige el derecho internacional y el multilateralismo, rige la ley de la fuerza, y en la ley de la fuerza ganan los poderosos. Nosotros perdemos.
Así que por principio y por conveniencia nosotros defendemos la vigencia del derecho internacional. Además somos víctimas de la no vigencia del derecho, como es lo obvio de Malvinas. Nosotros tenemos una parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera, ¿no es cierto? Entonces eso es una primera cosa. Y además lo hacemos porque somos un país global. Argentina comercia e intercambia con 160, 170 destinos en el mundo. Por lo tanto, a nosotros, un mundo equilibrado y donde se respete a todos por igual, nos conviene. Esa es la parte global, digamos. La contracara de eso es la apuesta a una fuerte integración regional. En ese mundo no se puede navegar en solitario, hay que navegar en escuadra, digamos, hay que navegar de a varios. Y por eso es fundamental la integración regional. La contracara de poder moverte en ese mundo es tener una integración regional fuerte. Y para eso, fortalecer el Mercosur, por eso la incorporación de Venezuela y ahora la de Bolivia, y crear la UNASUR. La UNASUR no hubiera sido posible si existía el ALCA, digamos. O sea, la UNASUR es fruto de que cae la apuesta del ALCA y entonces se desarrolla la idea de, bueno, desarrollemos una integración entre iguales, entre hermanos de la región y apostemos primero que está más cerca. Que eso es, o sea, y al mismo tiempo, obviamente, la UNASUR y el Mercosur se basan en la alianza Argentina-Brasil, que es una cosa que es producto de la democracia, ¿no? Hasta antes de la democracia eso no existía. Esto es una cosa que se construye en estos 30 años, ¿no? Brasil y Argentina sin hipótesis de conflicto. Entonces, política global, multilateral y respeto del derecho, fuerte integración regional y después mucho diálogo e intercambio sur-sur. Apostar mucho al surgimiento y al intercambio con los países del sur, que es lo que se ha hecho y que se ha visto ahora con el crecimiento de los intercambios, tanto en la región como con China, con los países árabes, con India, con Rusia, etc. Eso en el marco de la defensa de la paz, de la no proliferación, de la democracia y de los derechos humanos. Hablando de derechos humanos, justamente del avance de los juicios, ¿declaraste en algún juicio? Sí, declaré en el juicio de los 9. Declaré por los homicidios de los compañeros del juicio 9 y en ese juicio fue condenado el director. Dupuy fue condenado a cadena perpetua por su responsabilidad, porque está clara que él, bueno, eso es largo, pero está claro que él tuvo una responsabilidad en la entrega de los compañeros faltando a su deber, porque él tenía la obligación de, cuando uno es una autoridad y tiene en custodia a un detenido, uno es responsable de la seguridad y de la integridad de ese detenido, ¿no es cierto? ¿Cómo fue lo de la recuperación de los legajos del penal de Magdalena? Donde estuvo Eso fue lindo, eso fue un acto que se hizo en defensa, y en donde, bueno, aparece todo el legajo, ¿no? Las visitas, las cartas que hacía, parece una cosa muy linda que son unas cartas de un maestro un maestro que lo educaba en la escuela primaria, que todavía estaba vivo, y que lo defendía a troche y moche. Fue una cosa muy linda y prueba de cómo hay registro de muchas cosas, ¿no? Y que ojalá se siga avanzando y se siga encontrando distintos registros de esa época oscura. ¿Y qué proyectos tenés hoy también para futuro? Tengo muchos proyectos. Bueno, tengo proyectos vitales, sigo con la vida académica, dirijo una maestría en democratización y derechos humanos en América Latina en la Universidad de San Martín, que ya va por su tercer cohorte, y soy legislador de la ciudad de Buenos Aires, encabecé la lista del Frente Justicialista, del Frente para la Victoria el año pasado, y ahora estoy lanzado también en una precandidatura presidencial, tratando de promover el debate en el frente y la importancia y las prioridades que tenemos que tener para ganar en el 15 y continuar la transformación de la Argentina por una Argentina con desarrollo, con justicia social, con más igualdad y con libertad. Y bueno, unas palabras finales, así cierre, algo que quieras agregar y que no se te haya preguntado. Bueno, pues ahí siempre hay muchas cosas para recordar a muchos compañeros, pero me parece que lo fundamental es que uno ha tenido la oportunidad de tener
una vida con varias vicisitudes que han sido propias del país. He tenido la suerte de sobrevivir y poder ser testigo de alguna de esas cosas. Creo que lo que me pasó a mí, lo que nos pasó a muchos, es parte de una sociedad que sufrió mucho, no hay que personalizarlo. Creo que como sociedad hemos aprendido, creo que los casi 31 años de democracia son un avance. Nunca tuvimos 31 años de democracia. No es que ahora tenemos 31 años de democracia, es que nunca la habíamos tenido antes, 31 años seguidos. Creo que lo bueno es que esas cosas que he contado, que algunas son feas, dolorosas, tristes, están en el pasado. Y creo que la lucha por la justicia nunca ha sido fácil y que hay que continuarla, porque toda esta sociedad tiene mucho de injusticia y porque el sueño de una sociedad más justa es algo que tiene que estar siempre en el corazón de todos aquellos que sienten que la vida tiene que tener un sentido un poquito más trascendente que la propia búsqueda personal de la felicidad.